muchísimo grande concepto de liderazgo, explicado da Maxwell, experto de liderazgo. Esta vez lo vamos leyendo y explicando también con la visión de la neurociencia que nos explicará de Gilza. Además, la Biblia, como ya hemos visto desde meses, es el primer libro de liderazgo y Maxwell lo explica y lo resume en modo muy interesante, muy profundo. Y nosotros, por nuestros negocios de liderazgo, tenemos que ponerlo en práctica. Aquí tenemos toda la enseñanza que necesitamos por un liderazgo excelente. Entonces, empezamos hoy la lectura de la Génesis, hablando de Jacob, de Esaú. Así que buenos apuntes y al final de la lectura, claro, podremos comentar también los conceptos que más os han interesado. Buenos apuntes. Como hemos dicho, seguimos dalla Génesis 25 y 29. Esto es un trocito que hemos leído ayer, lo leemos hoy también porque luego vamos a explicar la influencia. Quindi Génesis 25 y 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y leemos también, por explicar la influencia, Génesis 27 y 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a traerme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ello viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él bendiga antes de tu muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisar, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor,
los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía brillo, con las pieles de los cabritos. Entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Y Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Entonces, hemos leído todo este versículo proprio por hablar ahora de influencia. Jacob estafa a Esaú y Rebeca engaña a Isaac. La influencia puede ser tanto positiva como negativa. La Biblia nos dice que Jacob quitó influenciando la primogenitura a su hermano Esaú, el hijo mayor. Un poco después, Rebeca ayudó a Jacob a quitar influenciando la mayor bendición a su padre, una ventaja que debía ser para su hermano. Fue necesaria influencia para que ambos acontecimientos se produjeran. Una persona puede ejercer influencia de muchas maneras. Consideremos 7 de tales métodos, comenzando con el peor. El peor es la fuerza, el uso de fuerza física para influenciar a otros. Luego, la intimidación, acosar a otros verbal o emocionalmente para conseguir que actúen en contra de su voluntad. Manipulación, obligar a otros a actuar, a veces en contra de su voluntad. Intercambio, dar algo a fin de recibir de otros. Por ejemplo, yo rasco tu espalda, tú rascas la mía. Persuasión, el uso de capacidades verbales para mover a alguien a la acción. Motivación, vigorizar a otros para que quieran actuar.
Y lo mejor de todo, honor. Comunica estima a otros al servirlos, inspirándolo así a actuar. Entonces, vemos en estos 7 métodos cómo la influencia puede ser hecha de muchas maneras. El honor, el ejemplo, la inspiración es la que le compete al líder más efectivo. Ahora vamos a leer Génesis 29 y 16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea. El nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no te la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán, junto a todos los varones de aquel lugar, hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán, su sierva Zilpa, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija, Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas con mí, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dijo Labán a Raquel, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Qué nos explica esta lectura? Jacob, Raquel y la ley de la victoria. Vamos a ver cómo Maxwell nos explica la ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. Afirma la ley de la victoria. Eso significa que los buenos líderes son personas que hacen lo que sea necesario. Son los hombres y las mujeres que van adelante y siempre encuentran una manera de lograr sus metas. Tal descripción ciertamente encaja en Jacob, el joven obstinado que se enamoró de Raquel. Y después de requerir a Jacob trabajar 7 años por la mano en matrimonio de su hija pequeña, Labán la sustituyó por su hija mayor, Lea. Y Jacob no descubrió el engaño hasta la mañana siguiente, después de su noche de bodas. Algunos hombres habrían peleado con Labán. Otros simplemente podrían haberse alejado. Jacob se enojó, pero no abandonó. Amaba tan profundamente a Raquel que hizo lo que tenía que hacer. Trabajó otros 7 años para tenerla. Entonces, Jacob practicó la ley de la victoria como líder que hizo lo que fuera necesario para alcanzar sus metas. Y esta es una muy bonita lectura. Hacer lo que es necesario
para alcanzar sus metas. Este es el liderazgo efectivo de Jacob en este caso que acabamos de leer. Y ahora vamos a presentar a Egipcia Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduada en la IAC y NCIA. Qué interesante, Egipcia, lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muchas gracias para ti, muy buena lectura como siempre, y también para los oyentes que nos acompañan en el día de hoy. Muy interesante, desde las neurociencias me quiero conectar en este aspecto con los dos cerebros que tenemos para poder entender, y decimos dos cerebros, sí, tenemos el cerebro que conocemos, que tenemos aquí en la cabeza, pero también tenemos el segundo cerebro, que son el estómago, donde están los intestinos. Venimos hablando del intestino delgado. Allá hay unas neuronas en el intestino delgado, donde ellos tienen una memoria de frecuencia. Por eso es que hay cosas cuando la persona dice, ay, me enamoré, sienten como una mariposita en el estómago. Entonces, el estómago no está el corazón. Entonces, se enamoró fue desde la emoción, desde lo que vio de la otra persona, de lo que dijo, de lo que le escribió, de lo que le llamó. A eso activó fue esas neuronas. ¿Por qué? Porque como bebés ya hemos visto, ¿verdad? Que hay un proceso que los bebés empiezan a entender desde muy pequeñito, aunque no hablen. Son procesos de 7 años, 7, 14, 21, pero queda grabado en ese segundo cerebro, en las neuronas del intestino delgado, se le llama también neuronas de un gato, ¿ok? Entonces, ellas se activan mediante las emociones, la comida, hay una comiquita muy bonita, que eso también lo explica, de Ratatouille, se ve en la comiquita, ¿verdad? Que cuando el que tenía mucho ego, se le llamaba, de por sí el personaje se llama así, ego, cuando fue a comer era muy exigente, pero justo, ¿qué pasa con Ratatouille, que quiere transmitir la película? Que él sabía cuál era la comida preferida del que tenía ego. Entonces, ¿por qué? Porque como era una rata, bueno, es una filosofía, por supuesto, de la comiquita, pudo ver cómo era el crecimiento de este individuo desde la infancia con su mamá. Y él le encantaba una comida favorita. Entonces, ¿qué hizo Ratatouille para bajarle el ego, en este caso, a este individuo según la película? Ratatouille exactamente hizo la fórmula exacta de la receta de la mamá como le cocinaba. Entonces, en ese momento, cuando Ego prueba la comida, su cerebro, sus neuronas se trasladado a cuando era pequeñito que la mamá le sirvió la comida. Eso nos pasa también a nosotros, que por lo menos hay una forma de que hay personas que cuelan el café diferente a como lo cuelan en las casas, y la mayoría de las casas cuelan café, pero hay un olor especial que activa nuestras neuronas por la parte del olfato, que va directamente al cerebro y también va a esas neuronas del intestino delgado, donde ahí están guardados los recuerdos y nos hacen ver, wow, huele al café de mi abuela, huele al café de mi bisabuela, de mi tatarabuela, inclusive de nuestras madres. Y eso pasa con todo tipo de comida. Entonces tenemos que ver algo que podemos aprender de lo que está cotidiano, que nos está dando un parámetro de hábitos, y a futuro cómo vamos a reaccionar con esos hábitos que actualmente estamos incorporando en nuestras vidas, en nuestras rutinas, en nuestras creencias. Entonces es importante nosotros estar atentos a nuestros pensamientos, y cuando nuestro cuerpo, algún olor también de perfume, de comida, de voz, de canciones, active algo, nosotros tenemos que decir qué fue lo que activó y por qué lo activó. ¿Esto me beneficia o me hace daño? Porque tenemos que ver que el cerebro guarda carpetas de pasado. ¿Qué hace el pasado? El pasado por lo general se guarda injusticia, juicio, venganza. Que eso más adelante en una de las lecturas, que cuando toque leer el capítulo 33 de este maravilloso, el libro de la Biblia, Génesis, ahí voy a tocar ese punto sobre por qué perdonar. Esa parte es en el capítulo 33 y 34 que
dentro de poco vamos a llegar a esa lectura, pero es importante entender qué sentimos, por qué lo sentimos, cómo me beneficia o cómo puedo desecharlo. Bueno, simplemente necesitamos nosotros hacer un autoanálisis de conciencia, ¿ok? También quiero hablar sobre las perspectivas. Las perspectivas son muy importantes. ¿Qué espero yo al hacer algo o avanzar a algo o a dejar de hacer también? Porque si nosotros nos centralizamos de algo que nos beneficia y esas expectativas nos van a llevar a algo de placer, vamos a hacerlo. Placer consciente, placer en bienestar, tanto para uno como de propósito para los que nos rodean, porque aquí lo que está envuelto es un propósito colectivo para eliminar el yoísmo. Si nosotros tenemos un propósito colectivo, Dios bendice dicho propósito, porque Él nos creó con esa facultad, sino a cada persona, para Dios es fácil, simplemente, así como en la Biblia dice que las estrellas tienen nombre y existen trillones de ellas, bueno, hay más estrellas que seres humanos. Dios también hubiera puesto un propósito de crear a cada humano y colocarlo en cada estrella con agua, luz y comida. Y vivir independiente, no vivir colectivamente, pero así no fuimos creados colectivos para vivir en sociedad. Por supuesto que a medida de la sociedad nosotros podemos seleccionar en qué grupo nos sentimos cómodos, no juzgados, que nos sentimos amados, valorados. Esa es una elección y es una elección sana. Viendo también el comportamiento de Rebeca, fue un comportamiento sabio, porque Rebeca sabía que de los dos hijos, porque nosotros tenemos, los que somos padres, conocemos a nuestros hijos. Yo tengo 4 varones y cada uno de ellos tiene perspectiva totalmente diferente, gustos totalmente diferentes, aunque vienen por la misma rama de la misma crianza. Pero nosotros vemos también qué determina y qué hace feliz a nuestros hijos, y eso también tenemos que respetarlo, porque vienen con un código genético de mamá, papá. Del lado de mamá viene por código genético de abuelo, tatarabuelo, y del lado de papá, por ende también. Entonces eso es un programa genético de cromosomas que van ligados. Entonces nosotros observamos a nuestros hijos y desde ese patrón nosotros tenemos que ver cuál es la fortaleza y debilidades de ellos, sin juzgarlo, desde el amor, canalizarle desde la disciplina. Pongamos el ejemplo en el caso de Jacob y Esaú. Rebeca, una esposa de Isaac, una mujer amorosa, llena de bondad, estaba observando a sus 2 hijos y ella sabía que por medio había una profecía y un pacto de parte de Dios, que había un pacto de descendencia que se iba a multiplicar y bendecir todas las naciones. En vista de ello, ella, una mujer consciente, con sabiduría, que más adelante también vamos a seguir escuchando mujeres sabias, también como una que evitó una matanza, y más adelante en el Génesis también lo vamos a ver, con sabiduría evitó una matanza extraordinaria. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? Ya lo hemos visto, tenemos 3 cerebros, el cerebro reptiliano, el mamífero y el neofrontal. Entonces, en el caso de Rebeca, utilizó la sabiduría porque de los 2 hijos, ella se dio cuenta que uno era cazador, a saber, Esaú. Su función era cazar para comer. Él trabajaba con las vísceras, él estaba pendiente, era del yo, del yo, del yo. En el caso de Jacob, él era el menor, pero él estaba pendiente de cuidaba ovejas. Por eso es que ella observó y escuchó la negociación del hermano con el otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto cómo los mismos hijos negocian para poder lograr su función, negocian con los hermanos? ¿Cuántas veces nosotros, si tenemos hermanos, negociamos con ellos para poder llegar a un acuerdo? Y no le pedimos permiso a los padres, porque ahí está el hogar y está la familia. En el hogar se viven en núcleos donde nosotros nos sentimos protegidos y tenemos la libertad de poder decir o hacer cosas que en este caso papá o mamá no saben. Y nosotros ya pasamos por etapas de niño, adolescente y adultos.
Entonces, ¿cuántos padres no saben? Ahora que ustedes están grandes, que sé los secretos que ustedes hacían guardados. Eso ya lo sabemos que pasa. Pero qué afortunada fue Rebeca que pudo escuchar la negociación de su hijo mayor con el hijo menor. Cómo lo presionó, le dijo, dame de esa comida del plato de lenteja y negoció, te doy mi primogenitura. Una primogenitura, wow, eso era una posición muy privilegiada. Él lo aceptó, no era lo que estaba buscando, pero le dio la comida. Y en ese momento, ella, ¿qué hizo? Cuando estaba muriendo Isaac, él iba a bendecir al primogénito. ¿Cuál era la diferencia de Jacob a Esaú? Que Jacob era lampiño, no tenía vello. ¿Y qué pasaba con Esaú? Era velludo. Entonces ella con sabiduría, una madre sabia, sabía que Jacob podía llevar la primogenitura, porque en aquel tiempo se existía, por llamarlo así, como una partida de nacimiento. Para el primogénito era un privilegio ponerle un gestró, que era como un palo, y ahí van las partidas de nacimiento. Y por eso es que se coloca es del primogénito el varón. Y ahí se iba colocando y ese gestró se iba pasando de generación a generación. Por eso es que nosotros cuando leemos la Biblia entendemos fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Y eso nos ayuda a entender aquí en el cerebro, pero esa es la partida de nacimiento que está ahí incluida leyendo. Es importante saber eso. Entonces, cuando nosotros, era un privilegio quedar registrado en esa partida de nacimiento, por llamarlo así, de generación tras generación, porque iba a llevar la batuta. Entonces ya sabemos cuál fue la consecuencia, que ella tuvo que ingeniársela y ponerle de un animal que mataron, ponerle lo peludo en el brazo para poder bendecirlo. ¿Ok? Mañana va a estar genial esta lectura porque explica, la historia continúa, qué sucedió cuando Isaac se dio cuenta que no había bendecido al primogénito por naturaleza, sino al segundo. Y cabe destacar que después que bendecían, no podían echar la bendición hacia atrás. ¿Ok? Entonces aquí también quiero tocar otro punto, la comunicación, que ya hemos visto, Guido, vez tras vez, la PDP, la palabra pelo, postura, enfoque, lenguaje y oración. ¿Qué pasa con la L de lenguaje? Lo que hablamos tiene poder. Por eso es que él no podía echar para atrás casi que ya va, espera un momentico, Jehová, acabo de bendecir al que no era, fui engañado. No, después que él botaba de su boca Isaac la bendición, no podía retrocederla. Y eso lo sabían ellos lo sabían. Entonces, ¿qué podemos notar? Que no, por eso es que muchas personas utilizan, es que mi palabra es un documento. La pregunta es, ¿todavía sigue siendo la palabra de uno un documento? ¿Dónde está la confianza que las personas nos dan en el transcurso del tiempo y de los años? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros hacemos una palabra o un contrato verbal, tenemos que cumplirla. Si sentimos que no podemos hacerlo después que lo hicimos, nosotros lo que tenemos que es negociar con la persona, pero cumplirle, porque es importante ser veraz, porque Dios escucha lo que nosotros le decimos a nuestro prójimo. Hay que cumplir, así pase como se pueda cumplir, pero hay que cumplir. Pero para eso está la negociación y la buena comunicación. Esto también me traslada de la parte del hambre a lo que pasó en el escritor Víctor Hugo, ¿verdad? En su libro Los Miserables, muy bueno la parte de ese libro, donde un hombre robó, él lo meten preso por robar un pedazo de pan para sus sobrinos, porque se estaban muriendo de hambre. Entonces, cuando él roba el pan, eso sucedió, lo meten preso y no le dan de comer, o sea, le daban de broma agua porque haber robado un pedazo de pan para poder darle comida a su sobrino. Él logra escaparse y hay una persona con buen corazón, lo toma en su casa, una persona con mucho dinero, y lo toma en su casa, le da cobijo, le da comida, pero esta persona que ya venía de un pasado de injusticia, de juicio y de venganza, el que estuvo preso, ve un calendario espectacular de oro, lo toma, se va para venderlo, o sea, se lo roba al que le dio cobijo y techo. Y cuando lo roba,
automáticamente los del sector, o sea, en este caso los policías, los guardias, conocían ese calendario y le dijeron, ya va, esto es de fulano de tal, eso no es tuyo. Cuando llaman al dueño le dicen, mira, fulano robó esto. Entonces fue cuando le dijeron, nosotros vamos a meterlo preso de por vida nuevamente, porque mira, robó esto. Y qué bonito gesto de perdón tuvo el que lo acobijó. Él le dijo, no, yo se lo regalé. Él pudo haber dicho, lamentarse, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me robaste? Te di cobijo, te di alimento. Él simplemente dio un grado nuevamente de confianza a este ser que entendía que estaba dolido por juicios y venganza. Pero cuando esta persona, dolido por venganza, vio el perdón de esta persona, que le dijo, no, yo le regalé ese calendario, eso impactó tanto que esta perspectiva cambió totalmente de ese ser humano y después este ser humano de lo ordinario pasó a lo extraordinario, siendo una persona de bien común y ayudando a muchas personas y marcó el camino. Ese es mi aporte para hoy, mi querido Guido. Y, y bueno, ¿con qué te quedas tú en la tarde de hoy, Guido? Hola Ticizia, perdonáis que no pongo la cámara, ma estamos bajo un temporal que no se escucha nada. Espero que me escucháis. Antes que todo, hablamos de la comunicación. Claro, me ha encantado ya desde el principio pelo, postura, enfoque, lenguaje, oración. Y aquí has recordado la importancia del lenguaje, la palabra. ¿Vale todavía hoy la palabra como contrato? La verdad es que la palabra es muy importante en el día de hoy. Bueno, lamentablemente algunas veces se ve que no tiene más un valor como tenía una vez. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de la sabiduría de Raquel, del... Si tienes el micrófono, el sonido se te fue. Debes de tener donde te encuentras. Se te fue el sonido, mi Guido. A veces donde él se encuentra es así, pero por la mayoría de veces tiene muy buen sonido. ¿Tenemos a alguien más que nos pueda compartir con qué se quedan hoy con esta lectura? Evelyn. Bueno, feliz tarde nuevamente a todos. Qué rico, qué deleite poder compartir este club de lectura, si es que así debo llamarlo, de Jigsaw, cualquier cosa me corrige. Es para mí un privilegio. Ecco, he vuelto. Aquí lamentablemente se escucha poco. Allora, espero que allí se escuche. Estábamos hablando de la comunicación, de la negociación, la importancia, cuando no se puede mantener la palabra, por lo menos negociar. Y luego, como has dicho, dijiste al principio, la importancia de los dos cerebros, no solo lo que tenemos en la cabeza, pero también lo que tenemos en el estómago, en el intestino delgado. Allí funciona, digamos, la neurona central. Y sobre todo, cuando nos has recordado que el olfato, por ejemplo, activa recuerdos. A este recuerdos, a este cerebro central, digamos, del intestino delgado, hay siempre que preguntarnos cómo vamos a reaccionar, por ejemplo, a nuestros hábitos, cómo van a ser nuestro pensamiento. Porque los hábitos, los pensamientos, los recuerdos nos llevan a carpetas del pasado. Y entonces hay siempre que elegir, seleccionar. Que tenemos el poder de elegir y seleccionar. Y tenemos el poder sobre todo en la sabiduría a veces de preguntarnos cómo me beneficia o cómo voy desechando esta expectativa, por ejemplo, las diferentes perspectivas.
Así que me encantó también esta clase, muy enriquecedora. Y te paso otra vez la palabra por cerrar, porque aquí me parece que Internet me va cerrando a mí. Sí, gracias, Guido. Mientras se te fue el audio, pregunté y como está siendo grabado para que el espacio no fuera en silencio, Evelyn estaba comentando y luego tenemos a Luis Estela. Evelyn, si eres tan amable, puedes proseguir. Gracias. Sí, gracias por la participación. Bien interesante, puesto que toca algo muy importante, lo que puedo apreciar, que es la palabra, la comunicación, el tener la responsabilidad de sostener un sí o un no, según el caso. Y nosotros con esta lectura que acabamos de escuchar y la interpretación que bien acabas de explicar, ese equilibrio que deberíamos manejar hasta donde nos sea posible entre lo visceral y el cerebro como sí, no sé cuál sería en este caso, ¿no? Como el del análisis, el consciente, nuestro consciente y el impulso visceral, para entonces con mucha responsabilidad cuando vamos a soltar esa palabra, esa comunicación, sostenerla y transmitirla pues de manera correcta. Excelente, Evelyn, por tu aporte. También se puede retroceder lo que voy a decir, porque hay momentos que puede ser, ojo, la palabra que me encantó tu reflexión, me encantó porque me permite también explicar esto. También la palabra uno puede retroceder, por eso es que fíjense que ahorita en los grupos de WhatsApp, cuando una persona escribe por impulso, puede borrar. Entonces hay muñequitos que dice, ¿qué pondría? Multa por lo que borró. O sea, porque queda la expectativa, ¿qué borró? ¿Por qué lo borró? Porque somos como niños cerebrales. Pero menos mal que hay esa posibilidad de borrar, porque si es algo que literalmente la persona puede cambiar porque se retractó, puede hacerlo. ¿Qué pasa con el proceso cuando nosotros tenemos una comunicación que es necesaria? Estamos hablando con la persona y votamos desde las vísceras, desde el reptiliano y no desde el neofrontal, no desde la conciencia de donde se encuentra la sabiduría, porque fue un impulso. ¿Podemos retractarnos? Sí. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Porque somos humanos imperfectos. Entonces uno puede utilizar el borrador del perdón. En ese momento que uno pide perdón, el otro interlocutor siente paz y baja la presión, y ese sería el borrador inmediatamente, porque nos dimos cuenta que ofendimos y hay que borrar qué dije. Y ese borrador ayuda tanto para uno, para no tener ese peso, porque el ego es el que dice, yo no me voy a retratar, ¿para qué yo voy a...? Pero ya va, no se trata si decirlo o no hacerlo, sino como ahí está el poder de la palabra, uno tiene que, el perdón es como la borra para poder seguir avanzando y que la otra persona no le quede carga con lo que uno votó con la comunicación. O sea, sí se puede retroceder y esa es la manera. En el caso de un acuerdo que uno está haciendo conscientemente, uno dice, oye, pero esto me gusta, tiene lógica, esto me va a dar bienestar a futuro, voy a emplear este proyecto o según bajo los preceptos, pedí ayuda divina, Dios, dame la sabiduría. Y uno se da cuenta cuando Dios empieza a enviarle hilos para uno estar conectado bajo esos hilos y uno dice, es por aquí la cosa, es por aquí la cosa. Y entonces ahí es donde uno hace pregunta, porque el hacer pregunta nos lleva a otro nivel con humildad. El preguntar es ser humilde, porque no la sabemos. Entonces siempre hay alguien que sabe más que nosotros y uno tiene que acudir arriba. Y si ese no lo sabe, ir más arriba. Pero la idea es con humildad uno seguir buscando desde las relaciones interpersonales hacia la paz. Ese es el punto. Gracias, Evelyn, me encantó tu comentario porque para eso, para entenderlo, hay un libro que le recomiendo
que es uno de mis favoritos, que lo leí hace 25 años, tomen nota, Los regalos de Elkis. Me encanta ese libro. Ese libro les explica los regalos de Elkis de una manera metafórica, cómo realmente hay cosas que se hacen que sí se pueden alcanzar a borrarse para no cometer errores más adelante. Tenemos la mano levantada de Luz Estela Suárez. Luz Estela nos visita, en el caso de Evelyn, nos visita de Venezuela y Luz Estela nos visita desde Colombia. Luz Estela, la palabra para ti. Digamos, la lectura que hemos tenido estos 2 días ha sido bastante interesante. Pues iniciando estos capítulos desde el 24, 25, se puede decir que toda esta parte de estos capítulos de parte de Génesis va a hablar sobre Esaú y Jacob y obviamente sobre Isaac. Y algo que me llama la atención es acerca de por qué, digamos, por qué, bueno, Esaú era el primogénito de Isaac y Rebeca, y ellos eran hermanos mellizos, ¿cierto? Entonces ellos son antepasados de sus edomitas. A Esaú se le colocó este nombre debido a su apariencia velluda al nacer, ¿cierto? Y también se le dio el nombre de Edom, que significa roja, y fue debido a ese guisado rojo de lentejas por el que vendió su primogenitura. Entonces, también ahí en el relato se habló acerca digamos, de cómo Jacob fue inteligente cuando, digamos, porque obviamente, pues cuando ya Esaú se dio cuenta de lo que había vendido, de las cosas, o se arrepintió, entonces, pues obviamente llegó a odiar a su hermano, ¿cierto? Pero lo importante es de que para esa época, bueno, Esaú era consciente de lo que había vendido y así como dice, la palabra se respetaba. Entonces Esaú sabía que Jacob tenía derecho a la bendición porque había adquirido la primogenitura de forma legal, ¿cierto? Entonces eso lo respetaban y fue respetado. Sí. Gracias, Luz Estela, por tu maravillosa, ya puedes bajar la mano, por tu maravillosa participación, porque eso me hace llevar también a actualmente casi todas las familias, por lo menos mi mamá viene de una familia de 12 hijos. Para mi abuela tenía que tener mucha sabiduría porque siempre los hermanos lo que buscan y lo que luchan es por el amor de los padres para estar en el primer lugar. Eso se ha visto de generación tras generación. Abel, Caín, ¿recuerda? Entonces, esa controversia entre familias, entre hermanos carnales de sangre, siempre ha existido. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿verdad? En los procesos, qué papel represento yo, y uno está consciente que siempre los padres tienen un hijo favorito. Yo sé cuál es el favorito de mi mamá y eso a mí no me quita el sueño. Eso más bien me da tranquilidad porque es el hijo de su amor. Yo tengo 4 varones y yo a mis 4 hijos no los amo igual. Eso es mentira. Si a mí me dice que yo amo a mis hijos igual, eso es mentira. Uno ama diferente. Los ama, sí, pero uno ama diferente, porque nosotros tenemos unos códigos genéticos según las conexiones de las neuronas. Y por ende el corazón es el que manda, porque las neuronas del corazón, impresionante, hay más neuronas en el corazón que en el mismo cerebro. Entonces, lo que queremos explicar es que no es malo sentir que amamos, no es pecado amar más a uno que al otro. Pero siempre nosotros tenemos que meditar y reconocer que como humanos imperfectos necesitamos aclarar la comunicación. Por lo menos ahí vimos, ahora a nivel de negocio, vimos el caso de Gestró, que él vio el potencial que tenía en este caso Jacob. Y entonces, y se dio cuenta, observó que estaba enamorado estaba locamente enamorado de una de sus hijas, y él en vez de negociar con él, mira, ven acá, vamos a hablar. Sé que estás enamorado de mi hija menor,
sé que estás locamente, vamos a hacer una cosa, trabájame 14 años, porque yo veo que Dios te bendice y te reproduce las ovejas, y yo te la doy. Pero él hizo como algo trueque ahí, le llevó la otra hija. Recuerden que anteriormente se tapaban la cara las mujeres y no, el hombre no podía verle el rostro, sino después de las nupcias. Entonces le metió gato por liebre, como llamamos por ahí. Y después le dice, mira lo que hiciste, me diste a tu hija la que no estaba enamorada. Le dije, bueno, trabaja 7 años más para darte lo que es la comunicación, ¿verdad? En vez de la manipulación. Entonces tenemos que estar en estado de conciencia porque aunque tenemos libre albedrío, Dios observa cómo nosotros hacemos o movemos las piezas y los resultados tarde o temprano, no, lo que sembramos, recogemos. Ese es mi aporte para el día de hoy. Los espero mañana con mucho amor a la misma hora por el mismo canal. Lunes, martes y miércoles tenemos esta fascinante lectura para compartir. Muchísimas gracias y feliz tarde.